Hola, cordial saludo a todos. En este nuevo video vamos a ver cómo se utiliza la herramienta cuestionario utilizando las preguntas que hemos creado en el banco de preguntas tutorial pasado. Para esto nuevamente debemos estar logueados en nuestra cuenta de usuario y ubicarnos en el curso para el cual vamos a hacer o diseñar ese cuestionario. Entonces activamos la edición en el engranaje y vamos al contenido, al tema en el cual vamos a implementar ese cuestionario. Yo lo voy a hacer aquí en esta unidad que se llama Sábelo Todo. Entonces debo darle añadir una actividad o recurso. Me sale el listado disponible de las actividades y recursos y voy a buscar la actividad cuestionario. Aquí la tienen. Y le doy a agregar. En primera instancia debo configurar las opciones generales de ese cuestionario. Lo primero, un nombre. Le voy a colocar cuestionario demo para efectos de el tutorial y una pequeña descripción. Listo. Que se muestre esa descripción en la página del curso y luego las opciones de tiempo y calificación. Temporalización es si lo voy a dejar abierto por un espacio de tiempo, un lapso de tiempo determinado, o si va a estar siempre disponible para ellos. Entonces, si va a estar siempre disponible, yo aquí no debo habilitar nada, pero si lo quiero que se abra en una hora y se cierre en otra hora determinada, pues debo utilizar estas herramientas. Entonces lo habilito y le puedo colocar día, mes, año, hora y minuto. Yo le puedo colocar que se abra el día 12 de octubre de 2019 a las 5:42 y se cierre ese mismo día, 12 de octubre, una hora después. Con este pequeño ajuste el examen va a estar disponible solo una hora en ese lapso de tiempo. Después los estudiantes lo podrán ver, pero no lo podrán realizar. La plataforma les mandará el aviso de que ya se cerró o si entran de manera previa dirá que tendrán que esperar hasta la hora de apertura. Límite de tiempo es si quiero habilitarle que el examen, lo máximo que el estudiante lo pueda hacer 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eso depende de lo que desee el docente. Yo le puedo poner un límite para que el examen sea realizado en 15 minutos. Cuando termine el tiempo, lo mejor es que dejen esta opción. El envío se realiza automáticamente. Esto para que en caso de que el estudiante se demore los 15 minutos y no haya alcanzado a enviar, la plataforma envía hasta donde él haya avanzado. De lo contrario, no envía ninguna respuesta y pues el estudiante sacará la nota mínima. Periodo de gracia para el envío si quieren habilitarle que sea posible después un tiempo extra. En calificación, lo que deben colocar es la nota probatoria, que en nuestro caso sería 3,2, y el límite de los intentos, si lo van a permitir que se haga solo una vez, 2 veces, 10 veces o sin límite, lo pueda repetir cuantas veces él quiera. Lo mejor en los primeros casos es, las primeras veces que se realiza esto con los estudiantes, es que se les permita incluso hasta 2 intentos. Y el método de calificación, pues ustedes deciden si quieren que sea un promedio de calificación, la calificación más alta, lo que saquen en el primer intento o lo que saquen en el último intento. Yo elijo promedio de calificaciones. En el esquema es cómo va a ver el estudiante el examen, el cuestionario. Entonces, si va a responder pregunta por pregunta, entonces les debe salir así, cada pregunta. Si quieren que salgamos por pares de preguntas, si quieren que salgan por 3 preguntas, o en el caso, por ejemplo, un examen que tenga 5 preguntas y yo quiero mostrárselas enseguida, le puedo decir 5 preguntas y él les muestra todo el examen. A mí me gusta la opción de cada pregunta, él va respondiendo y va avanzando. Hay opciones adicionales
El método de navegación es si él puede responder primero la pregunta 5 o la pregunta 4, o si tiene que ir de manera secuencial, de 1, 2, 3. Entonces yo aquí lo dejo libre. Comportamiento de las preguntas. Las respuestas se ordenan al azar, lo dejamos en sí. Y la retroalimentación es diferida. ¿Qué es retroalimentación diferida? Que al final del examen es que les va a mostrar cuáles estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas, y si ustedes lo configuran, la razón del por qué estuvieron erradas y por qué estuvieron acertadas. Apariencia. Ya aquí son opciones adicionales. Restricción de los intentos. En este caso, puede ser que algún estudiante presente una excusa de por qué no pudo realizar el examen en el momento, porque se fue la luz, en el servicio de internet. Entonces yo aquí le puedo configurar una contraseña, y después esos estudiantes solo al momento de ingresar deben digitar la contraseña, si no, no podrán. Entonces esta es una función muy útil para eso. Igual aquí también puedo hacerlo de una manera más rápida, añadiendo una restricción. ¿Qué es una restricción? Que se debe cumplir con una condición para poder acceder al recurso. Y entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí en perfil de usuario, puedo decir que el estudiante lo podrá presentar solo si su apellido cumple con unas condiciones. Por ejemplo, si su apellido es Gómez. Entonces este examen solo estará disponible para estudiantes con apellido Gómez. Eso también es muy útil cuando los estudiantes no lograron presentar alguna actividad por algún inconveniente técnico. Y por último le voy a dar guardar y mostrar. Y ahora lo único que me falta es las preguntas del cuestionario. Y entonces aquí me lo dice: este examen estará disponible hasta el día sábado 12 de octubre de 5:42 y se cerrará a las 6:42. Tiene un límite de tiempo de 15 minutos y la calificación será por promedio de calificaciones. Y te advierte que no hay preguntas. Y entonces le vamos a dar editar cuestionario para agregar preguntas. Aquí tenemos el panel de control, calificación máxima, nosotros evaluamos hasta el 5, le damos guardar. Y lo único que me falta es agregar las preguntas. Entonces, en este botón agregar, me da tres opciones diferentes: agregar una pregunta nueva, agregar una pregunta del banco de preguntas o agregar una pregunta aleatoria. Y entonces aquí entra en funcionamiento el banco de preguntas. Si yo le doy agregar una pregunta aleatoria, él lo que me va a preguntar es de qué categoría viene esa pregunta. Y entonces, para esto habíamos trabajado de manera previa en el banco de preguntas. Ejemplo, aquí tengo una categoría que se llama conceptos básicos de grupos funcionales inorgánicos, y en ella hay 14 preguntas. Yo selecciono esta categoría y le digo que de esa categoría él va a elegir una pregunta. De las 14 preguntas que hay grabadas puede elegir cualquiera. Y yo le doy a agregar esa pregunta aleatoria. Y entonces él, cada vez que entre un estudiante a realizar este examen, la primera pregunta que salga va a corresponder a esta categoría, pero puede ser cualquiera de las 14 preguntas. Listo, esa es la primera opción. Si yo quiero agregar una nueva pregunta, le puedo decir una pregunta del banco de preguntas, y aquí va a ser entonces de una categoría específica una pregunta en específico. Entonces, si yo quiero que de la categoría enlace químico coloque esta pregunta, la pregunta número 10, yo le doy a aceptar, y entonces la segunda pregunta para todos los estudiantes siempre será esta. Siempre será esta. Y por último, la opción completa, que es una pregunta nueva. Y entonces esto es lo que habíamos visto en el banco de preguntas. Aquí tienen que diseñarla por completo, y esa pregunta será guardada automáticamente en una categoría bajo el nombre de la evaluación del cuestionario que colocaron. Entonces le pueden decir, por ejemplo, pregunta de verdadero o falso, agregamos, y la configuración que hemos siempre visto. Entonces aquí hay el lugar donde pueden guardar esa categoría. Él lo hace en el cuestionario demo, y le coloco la pregunta, el nombre, y le digo el enunciado. Y le puedo decir entonces, la pregunta sería el ITICSA
Esa sería mi pregunta. El ITICSA es una institución ubicada en el municipio de Malambo. Puntuación. Retroalimentación. Respuesta correcta. Aquí me da la opción si es verdadera o si es falsa. Si es falsa, yo la elijo. Y me da la opción de retroalimentación en el caso de que el chico responda verdadero o en el caso de que responda falso. Entonces, si es falso, yo le digo felicitaciones. Listo. Y si responde verdadero, y aquí está la retroalimentación para el caso que él responda verdadero, que sería errado. E incluso lo puedo enviar a una página web. Aquí en el editor de texto tengo múltiples opciones. Y por último, le puedo dar guardar cambios. Y entonces así voy diseñando mi examen. Listo, hasta tener la cantidad de preguntas que necesito. Y el último detalle entonces es la ponderación de cada pregunta. En este ejemplo, si tenemos en consideración que hay 3 preguntas y nuestra calificación mínima sería 1 y la calificación máxima sería 5, podemos decirle que cada pregunta equivale a 1.3. Entonces yo le digo 1.3. 1.3 y 1.3. En algunos casos, si consideramos que de pronto una pregunta es mucho más importante, yo le puedo decir a esta pregunta, ella vale 2, ella vale 1 y ella vale 1. Con esto ya puede jugar cada uno de los docentes. Y sencillamente tienen creado ya un cuestionario a partir de banco de preguntas o haciendo el cuestionario de manera directa. Ya esto depende de la pericia del docente, de qué quiere lograr con esa evaluación y cuál es la finalidad y objetivo de esta herramienta. Le puedo dar por último nuevamente guardar. El examen está listo. Si yo lo quiero ver, me voy a la unidad en la que estoy trabajando y aquí lo tengo implementado. Cuestionario demo. Si yo entro en él, aquí en el botón del engranaje lo puedo previsualizar como administrador que soy. Esto es lo que le saldrá al estudiante. El siguiente cuestionario tiene un tiempo límite de 15 minutos. El tiempo empieza a contar desde el momento en que inicia el intento. Debes presentarlo antes que el tiempo termine. ¿Estás seguro? El estudiante dará a comenzar intento y comienza a salir las preguntas. Como le coloqué que iban a salir de a 3 preguntas enseguida, le sale todo. Listo. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. El estudiante debe, vamos a responder, terminar el intento y automáticamente la plataforma le pide que confirme, muestra el tiempo del intento, le muestra que todavía tiene tiempo disponible. Él confirmará por todo el envío y le muestra ya su calificación, cuáles estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas y su retroalimentación. Entonces, esto es todo lo que quería mostrarles con este tutorial. Hasta la próxima.